Dos pon a grabar aquí. Bien, vamos a orar, hermanos, primero y luego presento a nuestro ponente. Señor, gracias te doy porque nos permites estar aquí en este lugar que tú escogiste, este día que nos has traído de diferentes lugares. Y Señor, es por tu gracia y pues estamos agradecidos porque nos vuelves a reunir en este curso de Cosmovisión Cristiana. Y Señor, hemos aventajado como no pensábamos, Señor, y nos has dado fuerza, sabiduría, inteligencia para salir adelante con las ponencias del curso, Señor. Y pues hoy queremos que tú unjas a Mario Nolasco, que lo unjas con tu Espíritu Santo, que le des palabra tuya e inteligencia para poder compartir todas estas enseñanzas que él trae para todos nosotros como parte del curso, Señor. Y Señor, estamos expectantes en lo que vamos a aprender. Y todos los que vienen ya en camino o los que quieren entrar a este curso, Señor, pues te los pongo en tus manos para que puedan entrar. En el nombre de Cristo Jesús, amén. 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 Bien, pues miren, hermanos, pues Mario Nolasco, pues es un amigo que yo lo conocí, pues ya tiene añitos, no voy a decir cuántos años. Sí, ya tengo bastantes años de México, ya 30, 35 años. Así que participamos en una organización cristiana, la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Ahora se llama Cruzada, ¿verdad? Este es un ministerio de evangelismo y discipulado, especializados en hacer ese trabajo, congresos internacionales. Bueno, yo 15 años, también Mario, no sé cuántos años ha de haber estado. Entonces hoy él ha sido nuestro ponente para cerrar los temas. Ya dio el tema de la creación, la buena creación. Fue el primer tema que dimos, casi nos ocupó más de 10 conferencias. Y ahorita vamos en la 18, esta es la 18. Ahora estamos entrando, cerrando la segunda etapa acerca del pecado, la caída en pecado, del mal, de la caída del hombre, y él va a cerrar también este segundo tema. Así que, pues, va a ser muy importante y pues tiene estudios, ¿verdad? En Estados Unidos, vive allá, en Texas, y ya se ha aplicado en estudios teológicos, ¿verdad? Ya pues ya a nivel, máster, y pues por eso es que lo he invitado, él, un hombre que se ha ocupado, preparado, ¿verdad? Ya en teología, porque ya ven que pues la teología muchos no le queremos entrar, ¿no? Y pues Dios a los que nos da ese privilegio, pues el tiempo y la inteligencia, pues para entender esto, pues hemos respondido al llamado, ¿verdad? Algunos, pues ya a la edad un poquito ya adultita, pero pues lo ideal es de que se empiece desde jóvenes. Pues entonces, hermanos, pues Mario es de la Ciudad de México, aquí nos conocimos y ahora vive allá en Texas, Estados Unidos, ¿verdad? Y él, pues nos une muchas cosas, entre ellos el Ministerio de la Cruzada Estudiantil. Pues sin más preámbulo, hermanos, quiero darle el tiempo y la palabra a nuestro conferencista, al maestro Mario Nolasco Mariles. Bien, adelante, estimado hermano Mario. Gracias, mi hermano Carlos Hebreros, gracias por esta oportunidad de poder impartir o compartir la palabra de Dios. Quiero hacer un paréntesis. Parece que está en línea mi pastor en la iglesia donde yo asisto en Mix City, y quiero darle la palabra a mi pastor Carlos. Él es mi pastor, Olap Luna. Hola, pastor. Carlos Hebreros es el encargado de todo este sistema de cosmovisión cristiana. Ah, sí. Ah, Bienvenido, pastor. Me da mucho gracias. gusto conocerte. Te veo con bastante entusiasmo, ¿verdad? Y pues tenía ganas
ganas de conocerte, ¿verdad? Y que nos conociéramos, ¿verdad? Porque queremos sobre todo Mario, ¿verdad? Y me ha platicado tu iglesia de la preparación que él ha venido teniendo. Pues nosotros nos conocimos, éramos solteros, Robert, 20 años, pero ahora Dios nos ha permitido, pues otra vez, él está en Estados Unidos, yo aquí en la Ciudad de México, y pues, mira, seguimos, pues de alguna forma, pues preparándonos para servir mejor a nuestro Señor, ¿verdad? Pues Muchas solamente quiero gracias. decirte, hermano, que si gustas dar unas palabras de tu ministerio, ¿qué haces? Yo sé que en la iglesia y cuál es tu ministerio básico que estás haciendo en tu iglesia. Aquí a nuestros hermanos que están presentes aquí, aquí en la oficina, y a los que ya están aquí en línea. Adelante, Muy estimado. bien. Hola, Fluna. Buenos días a todos. Mi nombre es Olaf Luna. Vivo en Midland, Texas. De este momento tengo 3 años pastoreando en Mid-Cities. Pasé desde que tenía 18 años a hace 3 años, levantando negocios, vendiéndolos. Y Dios me llamó al ministerio de ahí. Y les quiero decir, es tan emocionante ver que Mario esté aquí porque realmente Mario ha sido un regalo para nuestra iglesia. Todo lo que él hace y lo que Dios le ha puesto ha sido un regalo grandísimo para nosotros, y yo creo que él es un regalo para el reino de Dios. Igual como ustedes y todo lo que están haciendo, todos estamos ayudando a avanzar el reino de Dios, y todos tenemos un cupo en ello. Y es importante, cualquier tipo de equipación es tan importante, y es emocionante porque estamos viendo que Dios está haciendo estas cosas, pero si nosotros los trabajadores de esta cosecha no estamos listos, la cosecha nunca ha sido el problema de cosecha, sino de los trabajadores. Y lo que están haciendo ustedes es que están equipando a los trabajadores, a líderes, a que puedan hacer y creer todo lo que Dios tiene para ellos. Así que es algo que va a ayudar a muchas generaciones lo que están haciendo ustedes ahorita, el trabajo que están haciendo ustedes. Y Dios lo ve, y no nada más eso. Yo creo que ustedes van a ver el fruto de lo que están haciendo. Muchas gracias. Parece que, Carlos, Bueno, pues gracias a Dios, hola, por tus palabras, ¿verdad? Nos alientan y queremos decirte que estamos orando por ustedes, por la obra, y queremos, yo le dije a Mario, queremos intercambiar ministerios, fortalecernos unos a los otros, y yo quiero hacer un evento en la frontera para que ustedes bajen y yo suba, allí de conferencias, ¿verdad? De liderazgo. Y pues estamos planeando a ver si Dios nos permite ahora en noviembre, ¿verdad? Estar por allá en la frontera. Bien, pues a ver si estás invitado, y son eventos muy especiales, ¿verdad? También aquí está Agustín Garduño, que conoce muy bien a Mario, está Ana Lilia Becerril, también te conoce bien. Eh, Bien, pues entonces, si no hay algo más, hermano, pues vamos a darle con nuestro hermano Mario. Adelante, Mario. Ana Lilia, ahí está Ana Lilia, mira, ah, hermana. Anneli. Sí, sí. Saluda, me da gusto, Ana. Ana. Adelante. Bueno, gracias, Pastor Olaf, por estar aquí en línea, por tomarte el tiempo y de escuchar. De cierta manera, yo creo que no hay hombres grandes de Dios, ¿verdad? A veces se exalta mucho al ser humano, pero no hay hombres grandes de Dios, más bien es la obra de Dios en los hombres que ponen un corazón dispuesto a ser usados o dejar que Cristo sea en sus vidas. Y en medio de toda esta emoción y de toda esta alegría, pareciera que uno no tuviera nervios, pero sí, sí hay un poco de nervios, aunque es en línea, siempre vamos a estar ahí con los nervios y tratar de hablar y decir lo correcto, siempre apegados al tema, a lo
que se ha venido estudiando. Yo creo que el tema de todo lo que han estado estudiando, la mayoría de todos ustedes que han estado en línea, en algunos momentos yo he estado tratando de seguir a las conferencias, a veces no puedo seguirlas, pero las estoy tratando de seguir fuera de línea, fuera de tiempo. Pero yo creo que tienen muy consciente en relación a todo lo que se habla acerca de este tema del pecado, ¿verdad? De su origen, del pecado. No quisiera retocar o retomar todo aquello que han escuchado acerca de todas estas cosmovisiones, la cosmovisión monista, la cosmovisión dualista, la cosmovisión demoníaca y la cosmovisión bíblica, ¿verdad? Cada una de esas cosmovisiones que han venido ustedes estudiando y cómo se ha manifestado, y de tratar de ver cuál es realmente el origen. El origen en sí, realmente la escritura no nos lo dice, simplemente pone el pecado. Hay un origen en la historia donde empieza a contar, ¿verdad? La historia bíblica. Y el origen es donde es tentado el hombre, donde es tentado el viejo Adán, ¿verdad? Y bajo esa tentación él sucumbió y comió de ese árbol que se le ordenó no comer, ¿verdad? Pero de ahí se desenlaza para nosotros, para el ser humano, de ahí se desenlaza el pecado. Y a través de la escritura podemos ver cómo se va desenvolviendo ese pecado. Y yo creo que la escritura es la historia del desenvolvimiento de ese pecado a través de todas las generaciones, a través de los primeros hombres y a través de todas las naciones, ¿verdad? Y aunque el pecado, como dice la escritura, fue destruido en el diluvio y todos los hombres que hacían lo malo fueron destruidos y Dios halló gracia solamente en Adán o en estas 8 personas que metió al arca, encontramos una historia no tan solo de destrucción de malos y que sobreviven buenos, sino que encontramos una historia realmente de hacia dónde Dios ha querido llevar la humanidad a través de la historia bíblica. Y yo creo que eso es lo que nos va a poner ahorita en este tema, ver de qué papel juega la ley que fue dada, la ley que fue escrita a través de la historia, de toda esta historia de redención, ¿verdad? Y hay un papel muy importante. De un principio, Dios habló palabra, dio órdenes a Adán, lo que tenía que hacer, y él continuó cuando Adán desobedece, continuó él a través de Moisés dando nuevas órdenes a ese escritor Moisés que le llama esa nuevo comienzo de una nueva vida, ¿verdad? Se destruye al ser humano y conserva a 8 personas y también se le da unas órdenes. Y esa es la ley que va extendiéndose, ¿verdad? Y la vida continúa y encontramos que después Dios llama a Abraham y también él hace un pacto. Y hay mucha relación entre ley y pacto a través de la escritura. Un pacto que es hecho bajo ciertas promesas y bajo ciertas circunstancias de llamar y atraer hacia sí mismo a Abraham, ¿verdad? Y vemos desencadenarse ahí unas generaciones que van a caminar a través de la escritura como llevando en cierta manera, cumpliendo partes de las promesas que Dios le da a Abraham de hacerlo nación, de llevarlo hacia
hacia una tierra prometida, de llevarlo ante una presencia de él, ¿verdad? Pero también encontramos que después de ese llamamiento de Abraham al llamamiento de un pueblo prometido bajo profecía sobre ese llamamiento de Abraham de 430 años después, iba a surgir un pueblo en este pueblo de Egipto, en esta nación de Egipto. Y en cumplimiento a esa promesa surge un pueblo, ¿verdad? Que asemeja totalmente la liberación de un pueblo que estaba fuera de un compromiso, fuera de un pacto, fuera de una revelación a lo que Dios le había prometido a Abraham. Y continúa y se va revelando la ley de Dios en esa salida de Egipto, después de esos 430 años que fueron el plan de Dios. Moisés lleva a ese pueblo a través del desierto y Dios da la ley. Y más literalmente podemos decir que Dios imprime esa ley en unas placas de piedra que dice la escritura que fueron escritas bajo el dedo poderoso de Dios, y que son los 10 mandamientos, ¿verdad? O el decálogo. Iba a fungir como norma de un pueblo al cual se le había prometido, ¿verdad? Y luego ese pueblo continúa a través de la historia, no tan solo con esa ley, sino con una serie de leyes, de ceremonias dadas a este pueblo de Israel. En otras palabras, leyes que implicaban cierto comportamiento, ciertas conductas que iban a llevar a este pueblo para que ese pueblo viviera en una armonía hacia su creador, hacia su redentor, ¿verdad? Y encontramos, yo creo que hay una gran similitud entre el relato de que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas mucho antes de la creación, y hay una similitud en toda la narrativa del Pentateuco, en todos los profetas y en toda la escritura. Hay una similitud de que ese Espíritu de Dios se estaba moviendo bajo ese mandato, bajo esa ley promulgada o dada a Moisés, ¿verdad? Y encontramos ahí en el libro de Levítico una manifestación de la ley, ¿verdad? De hacer un tabernáculo, de llevar ciertos detalles que implicaban una revelación para el pueblo de Dios, de anhelar una justificación por su iniquidad o por su pecado. Y conforme pasa el tiempo, a través de esta revelación de la ley de Dios, encontramos que el Espíritu de Dios trae esa revelación de revelar a través de esta ley la condición en la cual se encontraba el ser humano. Y yo creo que toda esa historia que nosotros conocemos, historia bíblica, que nosotros hemos leído, hemos estudiado, no es sino solamente la manifestación de lo que empieza el relato de Génesis diciendo que el hombre cometió pecado y como consecuencia Dios lo trajo a un juicio donde él lo juzgó, puso sus testigos, Dios, y lo juzgó, y él fue sacado del huerto del Edén. Y hay un detalle muy importante, aunque Pablo menciona que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Encontramos en el Génesis, aunque el hombre pecó, literalmente el hombre no murió, sino que fue quitado, fue sacado del jardín, fue sacado, como veíamos al principio de la cosmovisión, fue sacado de ese templo original, de esa casa paterna o de esa hábitat del Señor, fue retirado de ahí, fue puesto
hacia el oriente, donde menciona la escritura, lo que da a entender la escritura, que cada vez que el hombre se reproducía y cada vez que elaboraba algo, cada vez se apartaba y se apartaba más del huerto del Edén, se apartaba más de Dios. Y yo creo que el Espíritu Santo, a través de la historia, lo que está haciendo es revelar a través de, bueno, Calvino lo menciona, muchos autores o teólogos también lo mencionan, y a través de sombras, a través de tipos, va revelando lo que Dios ya había planeado en la eternidad pasada, bueno, si se pudiera decir eternidad, ¿verdad? Pasada o eternidad futura, tomando en cuenta que nosotros entramos en un periodo de tiempo, para nosotros es un periodo de tiempo, y que la eternidad no es algo que es una serie de cientos de miles de millones o de trillones de años que no tienen fin. Yo creo que la eternidad, en cierta manera, revelado a través de la ley, es un presente continuo, eterno, en la presencia de Dios. También encontramos que a través de la escritura se va anunciando la pecaminosidad del hombre, se va anunciando la pecaminosidad del hombre, y encontramos que a través se va revelando cada vez más cómo el hombre está sumido en iniquidad, está sumido en pecado. Entonces, lo que la escritura está haciendo a través de la ley es revelar la caída del hombre en la condición que quedó. Yo decía que la escritura en Romanos dice que la paga del pecado es muerte, pero la escritura nos enseña que el hombre realmente, literalmente, no murió físicamente. Sí, sí hay una muerte espiritual, y yo creo que lo que la escritura, a través de sus profetas, a través de la narrativa, a través de los salmos, nos están queriendo revelar esa muerte espiritual. Aunque el hombre está vivo físicamente, y que la muerte se va a producir en un tiempo, en un periodo de tiempo que Dios establece, es una de las razones por el cual Dios abre un paréntesis en medio de la eternidad, y coloca al hombre a vivir en el tiempo, en nuestro tiempo Kairos, ¿verdad? En nuestro tiempo actual. ¿Para qué hace eso Dios? Para poder revelar, como dice Romanos, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. O sea que Dios hizo desde un principio al hombre, como lo dice los profetas, ¿verdad? Que Dios puso en el corazón del hombre eternidad. Entonces Dios hizo desde un principio con eternidad al hombre. ¿Y qué es lo que hace a través de esta historia? Revelarnos la condición en la cual nosotros hemos caído. Está el pecado de Adán, que es el pecado adámico, que nos es revelado, que nos dice como ley federal, como cabeza federal, Adán, el pecado tuvo que ser heredado a la descendencia de Adán, que venimos siendo nosotros. Entonces nosotros nacemos con pecado y ya traemos una naturaleza, no una naturaleza espiritual, sino que esa naturaleza espiritual pereció en Adán, murió en Adán, y quedó una naturaleza humana, una naturaleza esclavizada al pecado. Entonces, esa naturaleza humana, esa naturaleza esclavizada, es la que va a continuar en este periodo de tiempo que Dios abre, y Él permite ese tiempo ese periodo de tiempo para revelar lo que Adán perdió en el jardín, esa comunión personal, esa comunión íntima, inclusive esa sabiduría que poseía Adán en el huerto del Edén,
que le permitía conocer, convivir en la presencia de Dios. Habíamos visto en las cosmovisiones, ¿verdad? El huerto es la habitación de Dios, es el hogar de Dios, donde Él está sentado en su trono y está en un monte alto, y de ese monte desciende un río, que ese río se convierte en los 4 ríos que son mencionados ahí y que van extendiendo la vida a través de ese jardín, ¿verdad? Y a través de todo este relato de sombras, a través de todo este relato de tipos, a través de la escritura, se nos va revelando lo que fue perdido. Pero solamente se convierten en sombras, solamente son tipos de lo que iba a venir. Esta línea de la ley de revelar, también es mencionado que la ley en sí, como dice Pablo, nos enseña la ley que somos pecadores, y la ley fue promulgada y fue dada porque en el ser humano sobreabundó el pecado, dice Pablo. Y porque sobreabundó el pecado, entonces Dios da la ley para que nosotros, es como si Dios prendiera un bombillo o prendiera un foco y nos diera un poco de luz para poder ver nuestras tinieblas. En otras palabras, no las tinieblas, no la oscuridad que pudieran opacarnos a nosotros, sino que pudiéramos ver que nosotros somos tinieblas, para que pudiéramos ver no tan solo que somos una raza que está en enemistad con Dios, sino que seamos vistos como personas que vivimos enemistados con Dios. O sea, nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza carnal, a través de la ley, es revelada que es una naturaleza caída, que es una naturaleza corrompida, que es una naturaleza que, como dice Pablo, de continuo desea el mal. Ese es el propósito de la ley, ¿verdad? Y Pablo manifiesta ese propósito de la ley de Dios, bueno, algunos teólogos lo llaman, o como Pablo lo llama, ¿verdad? En el griego original, es como el cuidador, es como el pedagogo, es como el que está sustituyendo, que está capacitando, que el maestro que está enseñando. Y Pablo usa la analogía de su tiempo, de aquellos hombres que eran tutores de otras personas, ¿verdad? Los tutores eran usados en el tiempo de Pablo para poder guiar a un joven que tenía un comportamiento equivocado, erróneo, que iba en contra de los valores, en contra de los principios de esa sociedad que se vivía. Entonces se buscaba a un maestro para poder enseñar, para poder corregir, para poder guiar a esta persona. Y este tutor le era la revelación de enseñar a esta persona desviada, a esta persona que vivía bajo su propia ley, guiarlo para que se alineara a los estatutos y a las normas de el gobierno que demandaba, o lo que demandaba la sociedad en ese momento. Entonces, este pedagogo, que es conocido como ley, eso es lo que hace. Pablo dice que la ley nos revela la condición en pecado en que estamos. Y esa condición en pecado que estamos nos hace ver a nosotros que somos pecado. Pero hay una situación muy importante.
que aunque en el Antiguo Testamento la ley requería, una vez dada la ley, por ejemplo, los 10 mandamientos nos enseñaban que nosotros no estábamos cumpliendo la ordenanza de Dios, en la misma que Adán no lo cumplió, en la misma forma que Noé y su familia no cumplieron el mandato, no cumplieron la orden. En la misma manera, nosotros por la ley nos damos cuenta que no podemos cumplir esa ley. Y entonces Pablo dice que él encuentra en su persona que la ley del pecado es la que habita en él, que hay una habitación de esa ley en él. La ley ha funcionado como pedagogo, como maestro, y ha sido revelado en el corazón de Pablo, que su corazón tiende a cometer pecado. De ahí la famosa frase que hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago, sino que encuentro que hay una ley que me está dominando. Y yo creo que ese es el propósito principal de la ley, revelarnos que dentro de nosotros está la ley del pecado. Cuando Dios saca a Noé del arca y le da el mandato, hay unas palabras que Dios dice y que son promesa, al igual que es la promesa que da también en Adán y a Eva en el huerto del Edén, ¿verdad? Dice, mi corazón, hablando Dios, dice, mi corazón no contenderá contra el corazón del hombre, porque ciertamente el hombre en su corazón está el hacer el mal. En otras palabras, lo que está diciendo Dios es que el ser humano está esclavizado completamente a el pecado. El corazón del ser humano no tiene ni siquiera la idea, no tiene ni siquiera la fantasía de querer obedecer a Dios. Y eso es el propósito que está cumpliendo la ley en Pablo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros conciliar o llevar lo que el Antiguo Testamento nos está revelando en relación a la ley de Dios y cómo podemos revelar o entender lo que Pablo nos está revelando a través del Espíritu en el Nuevo Testamento? Que en el Nuevo Testamento encontramos la revelación o la predicación o el anuncio del Evangelio. ¿Cómo podemos entender que la ley y el Evangelio son compatibles? Y yo creo que esto es muy importante porque si los que han estado siguiendo completamente este estudio pueden entender que si nosotros separamos la ley del Nuevo Testamento o la ley del Evangelio o el Evangelio de la ley, estamos haciendo una ideología dualista que va en contra de verdaderamente la interpretación que la Escritura nos está dando. Y yo creo que ha habido algunos teólogos que han hecho esta división y que han condenado completamente la ley exclusivamente al Antiguo Testamento y el Evangelio al Nuevo Testamento, y que no hay ninguna correlación o ninguna relación entre ambos. Y yo creo que la cosmovisión bíblica que nos revela es que tanto la ley como el Evangelio van de la mano, van completamente de la mano. Y yo creo que aquí en la narrativa que comencé al principio, de el Espíritu de Dios se movía sobre ese desorden que había en la creación. Y no quiero entrar en estos conceptos que ya creo han estudiado también. No es un desorden donde hace su aparición porque hubo una batalla, hubo algo malo. No hay nada que la Escritura nos mencione en eso, inclusive en su lenguaje
del arameo original, no está esa idea de que haya existido algo y que después fue destruido y que Dios lo trajo al orden. Lo que está diciendo es que Dios creó esa creación en ese desorden, pero Él lo trajo por medio de su espíritu al orden y Él empezó a unir y a dar creación completamente nueva. Y yo creo que esa es la relación que existe de la ley y el evangelio. Es por medio de la ley, es por medio de la ley que nosotros nos damos cuenta que estamos enemistados con Dios. Es por medio de la ley que nosotros nos damos cuenta que estamos condenados. Y es por medio de la ley que nos damos cuenta que no merecemos sino la muerte, como dice Pablo. Y eso fue lo que fue declarado en el juicio que se le dio a Adán y a Eva, la muerte. Pero la gracia o la dádiva de Dios puso el protoevangelio anunciado. Es por eso que la ley o el mandato tiene mucha correlación con el evangelio. Y en la manera que nosotros podamos ver la ley, a como la escritura o el espíritu la revela, es como podremos entender realmente el evangelio, como el espíritu lo va revelando. Y esto que Pablo dice de sí mismo, soy una nueva creación, es que en la misma manera que Dios quitó toda vida en el diluvio, dejando a 8 personas, y a esas 8 personas, la Biblia lo dice claramente, los trajo a una nueva creación. Y en esa misma manera, el evangelio, conjuntamente con la ley, es revelado. Nosotros tenemos una naturaleza caída, completamente caída. No una naturaleza que puede ser restaurada, no una naturaleza que puede ser edificada nuevamente, sino es una naturaleza que la ley nos va revelando que merece la destrucción completa. Es por eso que Pablo identifica que el viejo hombre, Adán, fue crucificado. O sea, el viejo hombre murió. Y el nuevo hombre fue creado. O sea, otra naturaleza nos fue dada cuando nosotros nacimos en Cristo. Ok, ahora, ese evangelio tiene que ir de la mano con la ley. Cada vez que nosotros podamos ver la ley, dice la Escritura que Cristo no vino a abolir o no vino a quitar la ley, sino que vino a cumplirla. Él vino a cumplir la ley. Y entonces podemos ver la vida de Cristo cumpliendo cada detalle que fue dado en el Antiguo Testamento. Por eso es que les mencioné, toda la ley no es nada más que una sombra revelada parcialmente en el Antiguo Testamento. Es por eso que Pablo dice que el secreto o el misterio que estaba oculto en el Antiguo Testamento ahora es sacado en la revelación que tenía Pablo, es revelado en la muerte, en el evangelio, en la crucifixión, en la resurrección de Cristo. Entonces, si nosotros solamente
como podemos ver que dice el Catecismo de Heidelberg, donde nos habla acerca de la ley, ¿cómo podemos nosotros anunciar el Evangelio? Nosotros tenemos que anunciar la ley también, pero también tenemos que anunciar el Evangelio. El Catecismo nos enseña, en primer lugar, en su contexto, nos dice que es anunciado la ley para revelación de la condición del ser humano. En otras palabras, la ley nos revela la enfermedad que tenemos o la condición en la cual estamos, pero a la misma vez el Evangelio, que va tomado de la mano de la ley, nos da la solución a nuestra condición. Y eso es lo que revela el catecismo, y eso es lo que revela la evangelización, y debe revelar en nosotros, en nuestros días, la evangelización o el compartir de Cristo a otras personas. Compartimos a Cristo no tan solo el amor, no tan solo la gracia, sino que debemos de compartir la condición del hombre en la cual se encuentra. Porque si el hombre no viera, como dice Pablo, la ley es un espejo donde nos podemos ver tal como nosotros somos. Y entre más escudriñamos ese espejo, que es la ley, cada vez nos damos cuenta en la condición que estamos. Y esto ya está revelado en el Sermón del Monte, en Mateo, cuando el Señor Jesucristo habla de los reglamentos o de los planes o las instituciones, o pudiéramos llamar la ley orgánica o la constitución del nuevo reino, que nos habla la condición en la cual está el hombre. Entonces, una de las condiciones es verse necesitado, pobre de espíritu, es verse en su condición espiritual en la que se encuentra. Y así cada uno de los mandamientos o de las reglas que se van mencionando nos va revelando. Entonces, lo que Pablo está diciendo, entre más veo mi condición, la ley debe de llevarme no tan solo a ver mi condición, sino a un arrepentimiento. La ley debe de producir un arrepentimiento en el corazón del hombre por ver su condición. Nosotros, como seres humanos, bajo nuestra condición adámica, bajo nuestra naturaleza adámica, podemos entender y podemos leer las escrituras con nuestro conocimiento intelectual y poder entender y memorizar todas las escrituras. Pero, conociendo toda esa ley, pero si el Espíritu de Dios no produce un arrepentimiento en nuestro corazón, no podemos ver realmente la luz del Evangelio. La ley en nosotros nos da nuestra condición. Y nuestra naturaleza, dice Pablo, está corrompida. Todos nuestros pensamientos, toda nuestra condición está corrompida y no puede ver, aunque es revelada en la escritura, no puede ver el Evangelio. Ahora, quiero mencionar algo muy importante. El Evangelio no tan solo es la predicación de un mensaje. El Evangelio no es el anuncio de buenas noticias solamente. El Evangelio debemos de entender que es la revelación completa de lo que se venía anunciando en el Antiguo Testamento, y que el Evangelio no es una ley, y que el Evangelio no es una cosa, y que el Evangelio no es una norma de vida, sino que el Evangelio
es una persona que produce una nueva vida, una nueva naturaleza. De ahí que Pablo está diciendo, hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago. Dice la Escritura que fuimos dados una nueva mente, la mente de Cristo, no nuestra mente, no nuestro conocimiento, sino la mente de Cristo, sino el conocimiento de Cristo. En otras palabras, cuando Adán estaba en el jardín y fue colocado ahí, fue colocado para vivir bajo la gloria de Dios y para darle la gloria a Él haciendo toda la voluntad de su creador. Y la Escritura nos dice que el Hijo de Dios descendió y se hizo hijo y se hizo carne, lo que nosotros somos, naturaleza humana, pero sin condición de pecado. Juan empieza su relato de una manera como lo empieza el Génesis. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Y el Verbo, la palabra, se hizo, ¿qué se hizo? Se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, yo les dije que todo lo que está en la ley es simplemente sombra. Pero cuando Cristo vino en cuerpo humano. Ahora déjenme decirles, Cristo en su naturaleza humana sin pecado, Cristo en su naturaleza humana también era una sombra de la verdadera gloria de Dios. La Escritura dice que la gloria de Dios está revelada en el Hijo. Y Adán tenía que vivir para la gloria de Dios. Y nosotros somos llamados a vivir para la gloria de Dios en Jesucristo, porque Jesucristo es la gloria que Dios ha revelado para nuestra condición caída. Entonces, una vez que Cristo en cuerpo es revelado, no hay institución, no hay seminario, no hay estudio, ni siquiera existen las teologías, los cientos de teologías que están surgiendo en nuestros días, o para ser exactos, los más de 5,000, los más de 5,000 creencias evangélicas que existen en el mundo dividido, más de 5,000 creencias evangélicas que nos revelan diferentes facetas del evangelio. Pero esas son interpretaciones humanas. La única revelación que puede ser dada de todo esto que venimos analizando y estudiando, se la dio a Nicodemo, Jesucristo. Le dijo, siendo tú maestro, siendo tú estudioso de la ley, siendo tú estudioso de las escrituras, ¿no entiendes esto del evangelio? Que es necesario que vuelvas a nacer. En otras palabras, como dice la Escritura, nosotros nacemos no por lo que nosotros creemos, no por lo que nosotros estudiamos, nosotros nacemos por el Espíritu, porque es el Espíritu
que nos atrae hacia la ley para que podamos ver nuestra condición, y es el Espíritu que nos atrae para que seamos reflejados cuál es realmente nuestra naturaleza. Pero es el Espíritu que aplica la obra de Cristo en nosotros y nos produce en nosotros un nacimiento espiritual. Y ese nacimiento espiritual, dice la Escritura, para que me entiendan bien claro a lo que me estoy refiriendo. Ezequiel 36, en una forma profética hacia el pueblo de Dios, está hablando de lo que iba a acontecer en una forma profética al pueblo de Israel, pero también en una forma profética hacia lo que el pueblo de Israel debía de esperar. Ezequiel 36, versículo 26 y 27 dice: pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré ese corazón duro como piedra y les pondré un corazón dócil. Pondré en ustedes mi espíritu, no el espíritu humano, sino mi espíritu. Y haré que cumplan mis leyes y decretos. Hermanos, nuestra naturaleza caída no puede cumplir los decretos ni los mandamientos de Dios. Eso lo tenemos que tener claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Nuestro corazón es un corazón duro, y eso es lo que hace la ley. ¿Cómo fue revelada la ley? En piedra, en una piedra dura. Esa es nuestra condición. Un corazón duro que no se inclina a Dios, que no tiene la capacidad de obedecer los mandamientos de Dios. Eso es el propósito de la ley, revelarnos nuestra condición. Pero la ley va conjunto con el evangelio. Y pondré en ustedes un corazón dócil. Algunas versiones dicen un corazón inclinado a Dios. Y Pablo dice que Dios pondrá en nosotros, dice que Dios pondrá en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, no es nuestra condición humana la que quiera hacer, sino que Dios pone a través de su Espíritu Santo, que el libro de Efesios nos dice que el Espíritu Santo es el que, una vez que nacimos espiritualmente, vive en nosotros, habita en nosotros. Ahora, esta revelación del Espíritu solamente viene y solamente está en aquellas personas que Dios ha hecho nacer espiritualmente. Pero esas personas que Dios ha hecho nacer espiritualmente, nosotros no sabemos. Hay una manera solamente que se manifiesta. Y la manifestación de esa naturaleza nueva, no caída, esa naturaleza nueva en Cristo, tiene una manifestación. Y esa manifestación es el fruto del Espíritu. No los frutos, sino el fruto
tiene una manifestación. De ahí en Gálatas. Y de hecho, en Gálatas encontramos lo que nos revela grandemente cuando nosotros hacemos esta división dualista de querer introducir la ley para buscar una justificación a nuestro pecado o buscar una justificación de Dios a que somos aceptados por Dios mediante ciertas obras que nosotros podamos hacer o mientras nosotros cumplamos ciertos requisitos de la ley. Y ahí encontramos en el libro de Gálatas completamente lo que como Pablo les llama, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? Que tan pronto ustedes se están separando y se han apartado de la obra de Cristo y ahora están volviendo a los viejos rudimentos de la ley. En otras palabras, les está diciendo, ustedes quieren vivir bajo las sombras que fueron dadas a Israel. Y ahora, lo que a ustedes les fue revelado en Cristo, le están añadiendo lo que Cristo ya hizo por nosotros. De ahí que Pablo menciona el fruto del Espíritu. Entonces, no es nuestros deseos, no es nuestros anhelos, porque nuestros anhelos y inclusive nuestra sabiduría, como dice Santiago, es corrompida y es caída. No alcanzamos a entender hasta dónde alcanza la caída del hombre y la caída del pecado. No alcanzamos a ver la manifestación de la podredumbre que produce el pecado en nosotros. Lo que hizo el Espíritu de Dios al dar una promesa a Adán fue frenar el pecado en las generaciones para manifestar lo que iba a devenir. Así que los que están en el Antiguo Testamento, ellos miraban hacia el futuro, como dice el libro de Hebreos. Abraham miró mi día y se gozó en él. La más grande revelación de tipo y de sombra fue el sacrificio del propio hijo de Abraham y la provisión del cordero. No era que Abraham haya visto a Jesucristo, o podemos aún inclusive, como algunos teólogos lo llaman, era una teofanía revelada. Y Abraham lo vio y él creyó. Así que los que estaban en el Antiguo Testamento, ellos miraban bajo la ley el momento en que se tenía que frenar el sacrificio de los animales, porque los sacrificios apuntaban al sacrificio verdadero, al sacrificio mayor, al sacrificio no de Isaac, sino del Cordero de Dios provisto para la salvación. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Dice Cristo, ustedes que han nacido espiritualmente, ustedes que han nacido y han podido ver, como le dijo a Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cristo revelado ante los ojos de Pedro. Aun cuando Jesús se detuvo y detuvo los vientos y llamó a sus discípulos y uno se atrevió a salir de la barca,
o con la producción de infinidad de peces que tomaron y pescaron en ese momento. ¿Cuál fue la revelación del Espíritu a través de esas personas? Fue ver su condición espiritual y declararse muertos. Es la misma revelación que es dada en el Nuevo Testamento, es la misma revelación dada en el Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que sucedió con Isaías cuando fue revelada su condición? Cuando fue revelado su pecado, cuando fue revelado la condición en el pueblo donde él vivía, su pecado, su iniquidad, porque soy pecador y habito en medio de labios de un pueblo pecador. Pero Dios reveló a través de su espíritu, le dijo a Pedro, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces, el nacimiento espiritual que ha hecho el Señor en muchos de nosotros es para revelarnos nuestra nueva naturaleza. Pablo dice, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo no está hablando de una regeneración. Este tema de la regeneración es un poco amplio, pero Pablo no está hablando de ese tema de que somos regenerados. Él está hablando de una nueva naturaleza que nos fue dada a nosotros. Y esa naturaleza está en Cristo. Así que la única manera que la ley cobra vida es cuando es traspuesta a través del Evangelio, a través de la persona de Cristo. Porque la ley, siendo palabra de Dios, el Evangelio, Cristo, siendo palabra, Cristo es el verbo, se revela. Y es en esa revelación donde la ley tiene su cumplimiento. Y es en ese momento donde la ley deja de ser ley para pasar a ser Cristo completamente. Por eso dice Pablo, juntamente estoy crucificado con Cristo. Lo que nosotros debemos hacer ante el espejo de la ley es lo que Pablo está revelando en el libro de Romanos, capítulo 12. Es ofrecer sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En otras palabras, es mortificar el pecado en nosotros. Dejar que Cristo mortifique el pecado en nuestra vieja naturaleza. Por eso es que la cruz tiene mucho significado para nosotros, porque la cruz, y escuchen esto, porque el evangelio que se predica hoy en día es un evangelio barato y un evangelio donde manifiesta una gracia barata de Dios, que no es el verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio te lleva a la cruz y que te contemples tú muerto en todo, porque todo en ti es corrupción y todo en ti es pecado. Y que sea edificado, no por nosotros, sino por la obra del Espíritu, que yo creo que eso es lo que vamos a hablar en las siguientes conferencias, la obra de redención que hizo Cristo a través del Espíritu Santo. Pero lo que yo quiero que lleguemos a la conclusión esta: el pecado es muerte y hacia allá nos lleva Cristo, a morir a nuestros anhelos, a nuestros deseos, a nuestras inquietudes. Hermanos, el libro de los Proverbios
es una completa sombra de la verdadera sabiduría que estaba en Salomón revelada. En otras palabras, Dios no está buscando nuevos Salomones, ni Dios está buscando nuevos Moiséses. Dios está buscando a aquello que a Él le agrada. Y lo que a Él le agrada, y es lo único que le agrada, es su Hijo. Nadie, ningún ser humano, ni Moisés, ni David, ni todos los hombres santos de la Escritura agradaron a Dios humanamente como Jesús agradó a Dios. Ellos eran sombra del verdadero hombre nuevo, del hombre que se iba a manifestar en nosotros. Nosotros somos dados una nueva naturaleza, un nuevo corazón. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos un corazón inclinado a Dios, un corazón que es incitado por el Espíritu Santo y que produce en nosotros el hacer la voluntad de Dios y que nos lleva a colgar a nuestra vieja naturaleza, al viejo Adán en la cruz. Y que esa culminación o ese fin va a terminar hasta el día que nosotros dejemos de estar en esta vida. Por eso es que Dios condenó el pecado en el cuerpo de muerte, pero nos dio nueva vida. Y esa vida está en su Hijo. Y ese Hijo está en nosotros. No somos nuevas criaturas que Dios haya agarrado nuestra vieja naturaleza y la haya renovado. No, la cruz viene a destruir completamente nuestra naturaleza para surgir en nosotros una nueva creación, que es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Nosotros somos una nueva creación, porque el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que dice Pablo y está hablando en forma presente. Es el mismo poder que crucificó nuestra vieja naturaleza, porque juntamente con Cristo estamos crucificados y juntamente con Cristo hemos perecido, hemos sido muertos y juntamente con Cristo hemos resucitado y juntamente con Cristo hemos sido glorificados. Pablo estaba usando verbos presentes, no verbos futuros. Somos una nueva creación. No hay manera que nosotros no podamos entender el Evangelio y la ley si no hemos nacido espiritualmente. Podemos estar llenos de las Escrituras. Y escuchen esto, las Escrituras son la ley de Dios grabada en piedra, pero la palabra de Dios, que es muy diferente, la palabra de Dios se hizo carne y habitó en nosotros. Y esa carne, que es la palabra de Dios, que es Cristo mismo, está habitando en nosotros. Está aquí. Nosotros somos nueva creación. Lo que se perdió en el Edén ha sido recuperado y se nos ha sido otorgado a nosotros en una nueva creación. Y ahora ya somos puestos en la misma manera que Dios puso a Adán en el huerto, nosotros somos puestos en Cristo para manifestar no una enseñanza, no un mensaje, sino para manifestar la vida de Cristo en nosotros. Hacia allá
nos lleva la ley. Y la ley pierde su valor porque Cristo cumplió la ley. Lo que nosotros no podíamos hacer, Cristo lo hizo por nosotros. Y ahora Dios nos mira, no a nuestra vieja naturaleza, mira a su Hijo en nosotros, porque su Hijo es lo único que agradó. Por eso la Escritura dice, sed vosotros santos como vuestro Padre es santo. Nosotros somos santos, no por nuestra naturaleza caída, pero somos santos por quien habita en nosotros, Cristo. No se trata de conducta, no se trata de enseñanza, no se trata de adiestramiento, se trata de vida fluyente del Espíritu en nosotros. Les leí el pasaje de Ezequiel, que viene en el contexto más adelante en relación al pueblo de Israel en el valle de huesos secos. Eso es lo que era Israel y eso es lo que nosotros somos para Dios. Un valle de huesos secos que no hace su voluntad, que no está inclinado a glorificar a Dios, a vivir para la gloria de Dios, pero la gracia de Dios dice al profeta que es sombra de Cristo, al profeta Ezequiel dice que es sombra de Cristo, que es tipo de Cristo, le dice a Cristo, profetiza sobre los seres humanos. Y él profetizó por medio de su espíritu y sopló vida en nosotros, tal como lo hizo el espíritu, tal como lo hizo el Señor en el huerto del Edén. El aliento de Dios le dio vida a Adán. Mientras no era soplado el Espíritu de Dios en Adán, él era un cadáver sin vida. Y eso es lo que nosotros somos en ese contexto del valle de huesos secos. El Espíritu Santo ha revelado lo que se sucedió en el Antiguo Testamento, ha sucedido en nosotros. Somos puestos en el nuevo Edén, que es nuestro nuevo Adán, Cristo, nuestro Salvador. Amén. No sé si hay comentarios acerca de esto. Se quedó en silencio todo, no sé si... Sí, pregunten a nuestro hermano. Comenten. Que algo tan añejo, tan nuevo. Algo tan viejo, tan actual. Muy fresquecito, dice hermano. Gracias, hermano. Hermoso. ¿Qué más? ¿Quién? ¿Alguien más? Bueno. Gracias, Catita. Sí. Bueno, pues gracias a Dios. Aquí te mandan saludos. Que gracias por la conferencia, que muy buena, mi hermano. Se fue de mucha bendición saber todos estos temas que, que diste, de la ley, del evangelio, que van juntas, que la ley es la sombra y que pues en Cristo la nueva vida de gran bendición. Y pues les anuncio a todos que pues se cierra el tema de la caída en pecado del mal, que el hombre es malo por naturaleza
no le podemos echar la culpa a nadie, ni a Satanás. Nosotros somos los que hemos caído en pecado, ¿verdad? Y pues, pero ahora viene el tema de la redención, pues es un tema que a lo mejor ya algunos lo saben, pero creo que nos va a detallar, vamos a ampliarlo, con la ayuda de Dios, son mínimo 10 sesiones de la obra redentora de Cristo, de cómo ahora viene la restauración, como dice algunos autores, Walter, en Creación Recuperada, ¿verdad? Ujú. Que ahora viene la recuperación de la caída del hombre, y que pues si el pecado afectó todo el cosmos, pues viene la redención cósmica para toda la vida, hermanos. Gloria a Dios que tenemos esa gran bendición de ser instrumentos de esa obra redentora y de llevar ese mensaje, ¿no? Como instrumentos de Dios. Amén. Pues les agradezco mucho. Si no hay alguien más, ¿verdad? Está Catita. Gracias, Catita, por estar con nosotros. También Ana Lilia, Agustín, ¿verdad? Quiso entrar esta Rosa, Blanca Rosa, pero no pudo, ¿verdad? Sí quedó grabada la conferencia. Te la mando, Catita. ¿Puedo preguntarle algo, no? Sí, sí, claro. Te van a preguntar alguien de aquí. Hermano, bueno, muy bonita la conferencia, afirma mucho de lo que uno sabe, pero tengo una duda, o una curiosidad. Eh, Acepto que soy una nueva naturaleza en Cristo, soy una nueva creación, pero ¿qué hace uno con la vieja? Sé que está enterrada, está todo, pero como que siempre está uno lidiando con la vieja naturaleza. Me encantaría que esta ya no estuviera, pero como que está. Entonces, no es que esté uno pecando deliberadamente, pero como que siempre es esa tentación, esa lucha de que la carne dice una cosa y el espíritu dice otra. Es como esa división, esa como dualidad, esa como duda me quedó, pero en sí acepto todo lo que dice y yo pues dije, a ver si algo me explica en esta duda que me salió. ¿Está bien, mi hermano? Pues, creo que yo creo que Pablo es uno de nuestros mayores ejemplos donde podemos ver esas dos naturalezas manifestadas. Yo creo que el poder está en la fe. Es uno de los puntos que no mencioné. La fe en el sacrificio de Jesús, que por medio de la fe es que puede vivir el justo. Nosotros somos justos no por nuestras justificaciones, sino por la justicia de Dios. Y yo creo que tendremos esa lucha hasta el último día de nuestra existencia aquí en la tierra. De alguna manera Dios lo ha permitido y lo ha dejado para que nosotros nos demos cuenta que necesitamos del poder de Dios a través de Jesucristo. Le dijeron a Pablo cuando él pedía que le fuera quitada la enfermedad de los ojos que él tenía, ¿verdad? Y decía que él había pedido 3 veces, pero decía, la respuesta de Dios es, bástate mi gracia. Yo creo que la lucha interna en nuestro corazón, porque el viejo hombre se levante y opaque al hombre nuevo, siempre va a estar ahí, pero debemos de confiar que Cristo ha vencido al viejo Adán. Nosotros no lo podíamos vencer, pero Él lo ha vencido y debemos de vivir bajo esa realidad que somos dados a una nueva creación. ¿Y cómo debemos de orar? Pues orar pidiendo a Dios que nos dé por su espíritu y que el espíritu pida por nosotros lo que realmente conviene a nuestra nueva naturaleza. Y cada vez que existe esa lucha, yo creo que debemos de correr al trono de la gracia para podernos ver insignificantes y de la condición en la cual fuimos sacados por gracia de su
Hijo Jesucristo en nosotros. Mi hermano, la lucha siempre va a estar hasta el último momento. Hermano, gloria a Dios. Que un hermano quiere preguntar algo, pues vente para acá, hermano. No vaya. Gracias, mi hermano. Bendiciones. Otra preguntita, mi hermano. Amado hermano, ricas y grandes bendiciones para toda la labor que pudieras estar desarrollando. Fíjate que ayer sorprendentemente me encontré en un convivio de gente de AA que lee la Biblia, algo inusitado para mí porque no lo había encontrado. Era algo que yo ya sentía, cómo conciliar la Biblia y el programa de AA. Y ayer encontré que gente de AA ha logrado eso. De hecho, ya no pude platicar cómo conseguir esa Biblia. Primero preguntarte si tú tienes conocimiento de ello y por otra parte, cómo desde mi trabajo pastoral, porque tengo labor con ellos, cómo hacerlo sin entrar en discusiones. Ellos tienen algo, un enunciado casi perfecto. Ellos no declaran que no les gusta entrar en controversia, lo cual es bueno. ¿Cómo? Porque me estoy encontrando pastores, no soy el único que está trabajando con ellos. ¿Cómo conciliar la palabra, el programa, de tal manera que lo que tú nos has compartido ahora, sin tanto tecnicismo, sin tanto teología, tocar tu corazón? ¿Se refiere al AA, es el Alcohólicos Anónimos? Sí, efectivamente. Yo creo que hay ciertos programas que funcionan, en muchos funcionan por un periodo de tiempo, en muchos funcionan totalmente bien, pero ahí estamos hablando de una restauración de ciertas condiciones. Pero la escritura es muy clara: cuando una persona ha nacido, nosotros no podemos llevar a un nacimiento a una persona. El nacimiento espiritual solamente lo puede producir Dios. Lo que nosotros hacemos y lo que se nos ha dado es anunciar el evangelio. Y yo creo que si el evangelio es anunciado en medio de esas condiciones de Alcohólicos Anónimos, Dios puede, y a través de su espíritu puede hacer nacer a las personas, porque eso es lo que Pablo decía, que era necesario que el evangelio fuera anunciado para que el evangelio trajera luz a las mentes que estaban esclavizadas. Ahora, el pecado tiene muchas facetas y es otro de los puntos de los cuales nos habla nuestro autor que estamos estudiando, Spikeman. Tiene muchas facetas y es un poco imposible determinar que todos van a pecar en cierta manera o que todos van a tener cierta cantidad de pecados condenables. Yo creo que el pecado es pecado y solamente se nos ha revelado la condición en la cual estamos. Algunos están más, algunos están menos, pero eso ya también tiene que entrar en un tema de lo que es la redención en Cristo, ¿verdad? Porque hay mentes como Adolfo Hitler, hay mentes como ciertos gobernantes o dictadores, en donde uno podría pensar, bueno, ¿qué está pasando, verdad? Carlos Marx, hablando de ellos, mentes que influenciaron el mundo con el mal, pero si estudiamos sus vidas podemos entender que también ellos en un momento conocieron el evangelio, pero la voluntad humana, una vez revelada, ya lo dijo Jesucristo con los fariseos, una vez revelada, dice: cuántas veces os quise juntar como la gallina junta a sus polluelos, pero ustedes no quisiste. O sea, si la ley nos lleva a ver nuestra condición y el Espíritu está ahí para producir arrepentimiento, y nosotros no queremos, entonces el Espíritu Santo no va a actuar. Y no es que nosotros manejemos al Espíritu Santo, sino que es tan oscura nuestra depravación que solamente trae función en base a lo que el Espíritu Santo revela a través de la palabra, y esa palabra es Cristo.
Ujú. Para cerrar esto, un breve comentario. Primero, agradecer a Dios que te dé la oportunidad de compartirnos y que sigas por esa senda. Y sorprendentemente, ayer me encontré ese grupo donde hay gente que además se ha congregado y algunos se están congregando, pero están entendiendo. Ahí encontré un puente como parte de la respuesta que el Espíritu me está permitiendo elaborar, como crecer. De hecho, hoy tengo una invitación a compartir un tema con ellos, aquí en esta área de centro de la Ciudad de México, y mucho de lo que has dicho, eh, ya encontré cómo acomodar el lenguaje con ellos. Te agradezco. Que Dios te siga bendiciendo. Hasta Que pronto. Dios le de Dios en Ahí está. Bien, gracias Mario, gracias por tu conferencia. Y pues la siguiente tema es la obra redentora de Cristo. Vamos a estar bien contentos por escuchar este mensaje. Están invitados los lunes a las 11, ¿verdad? Para todas las conferencias. Bien, pues solo me resta avisar que ya voy a abrir también otras conferencias. Yo coordino una licenciatura en teología reformacional, ¿verdad? Los sábados en la mañana también, y pues mira, bueno, trato de que algunos de los que quieran entrar a las conferencias que voy a estar dando, me toca ahora ser el maestro, y yo voy a cerrar la licenciatura estos 4 meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Todos los sábados, hermanos. Ya se van a graduar en diciembre. Ah, 8 alumnos y 3 años, un cuatrimestre estuvimos todos los sábados. Y pues quiero que un poquito, pues el que quiera aprovechar, ¿verdad? Pues sobre todo los temas que voy a impartir de familia, liderazgo y la gran comisión, con un nuevo enfoque reformado, bajo el motivo de nuestra cosmovisión, que es creación, caída y redención. Bajo ese fundamento vamos a tratar estos temas y otros más, ¿verdad? Así que los espero. Ya es el próximo, el sábado, ¿qué? El primer sábado que viene. Sábado 2. Los espero el que quiera aprovechar, hermanos. Los hermanos alumnos pagan su colegiatura, pero ustedes gratis, hermanos. Aproveche, ¿verdad? Claro, si quieren, luego ya interesarse en la licenciatura, empieza en enero, hermanos. Ya se me quitó a mí y a muchos de que no queremos estudiar, no queremos, movilizar nuestras neuronas, pero ya es tiempo, hermano. Nunca es tarde. Yo ya decía, ya estoy viejito, ya estoy grande, pero no, hermano, Dios nos puede reavivar, ¿eh? Y ya miren, otra vez ya le entré al estudio, hermanos, ¿eh? Y pues ya Dios me dio otra vez la bendición de vivir, porque tuve un accidente hace como 20 días, y eso como que me sirvió diciendo, pues ahora tienes que servir más al Señor. Dicen que un mes, ya va por un mes. Moríamos ya casi, hermanos, pero miren, otra vez estamos aquí. Pero ahora como que tengo que servir más fuerte a nuestro Señor. Pues es todo, hermanos, el aviso, ¿verdad? Ya les mandaré el link, el enlace, y seguimos los lunes. Pueden entrar, hermanos. Pues saludos, abran su camarita, hermanos, para verle su carita, porque algunos no, ya tengo tiempo que no los veo. Claro, los que quieran, ¿verdad? Aquí están todos, Anita, pues ahí como ves, Ana Lilia, ahí está Reme, ¿verdad? Catita, tú ya estás ahí, ahí está Reme, ya la ves. Pues fueron grandes amigas, ¿no? Por eso. Bien, Juan Carlos de Querétaro, ¿verdad? Saludos.
Juan Carlos, por ahí nos vemos dentro de 8 días, el 8, a ver si nos podemos ver en una reunión. Bien, pues Gloria, saludos, aunque no te veo, pero nos vemos, saludos hermanos. Gracias Mario, Dios te bendiga, estamos en contacto. Lo que ¿Verdad? sí, Para Dios los les... próximos eventos. Amén. Bendiciones. Saludos ahí. Saludos, bendiciones. Dios.